aguacate, orgullo de nuestra región. Del campo a la mesa, gran tradición. Organicidad que trae bendición. En este congreso somos una voz. Con pasión y trabajo en unión. Es el corazón de nuestra visión. Orgullo de nuestra región, del campo a la mesa, gran tradición, organicidad que trae bendición. En este congreso somos una voz. Los efectos no son independientes en el rendimiento de los cultivos. Si se fijan, la mayor parte de las pláticas siempre hablan de nutrición, de control de plagas, de control de enfermedades, pero muy pocas veces se habla de la polinización y de los posibles efectos de todas estas prácticas orgánicas o alternativas sobre las abejas. El manejo orgánico de plagas y polinizadores es un sistema de toma de decisiones, el cual se basa en el monitoreo de umbrales y sobre todo enfatiza la capitalización de funciones de los agroecosistemas, promover que el mismo ecosistema se autorregule, promueva la polinización y promueve el control de plagas. Entonces aquí tenemos un poco de la esquematización de cómo funciona esto. Si se fijan, tenemos los depredadores, los polinizadores y las plagas. Los tres tienen factores compartidos que los afectan y cualquier práctica agronómica que nosotros hagamos en el cultivo pues los va a afectar de manera diferenciada, en algunos casos positiva o negativamente, lo cual afecta indirectamente el cultivo y el rendimiento de este. Los beneficios del control efectivo de las plagas no se ven muchas veces en el efecto sobre el árbol del aguacate, pero pocas veces se ven los posibles efectos sobre la polinización. Ahí tenemos un abejorro consumiendo las flores un escarabajo consumiendo las flores del aguacate. Ese daño pues tiene un efecto negativo sobre los polinizadores que se alimentan de esas flores y eso indirectamente pues afecta la polinización, la reproducción del cultivo y la producción de frutos. También si no se hace un control adecuado de los herbívoros que se comen las hojas del aguacate, eso afecta la fotosíntesis, afecta la producción de azúcares y se afecta indirectamente también las recompensas que se le puede dar a los polinizadores. Tanto el rendimiento de cultivo se ve afectado tanto por el daño que causan las plagas como por una polinización deficiente. Entonces, esta teoría de manejo integrado, manejo orgánico de plagas y polinizadores se basa en un análisis de rendimiento, de ganancias y pérdidas para el agricultor. Y bueno, su fundamento principal es el del manejo del paisaje. Ya veíamos aquí varias estrategias que se utilizan para promover la biodiversidad y la idea de esto pues es tener recursos suficientes para los polinizadores y para los enemigos naturales de las plagas en temporadas en las que el aguacate no esté en floración. Si se dan cuenta, el aguacate tiene una floración muy abundante, produce suficientes recursos para los polinizadores, tanto para los controladores de plagas. Sin embargo, sus periodos de floración son muy específicos. Cuando esos periodos de floración acaban, eso se vuelve un desierto verde tanto para los polinizadores como para los controladores de plagas. Entonces la idea de esta estrategia es buscar tener flores en esos periodos donde no hay floración del aguacate para poder mantener esos servicios ecosistémicos de polinización y de control de plagas. ¿Cómo se hace? Con cultivos con flores masivas, pero no cereales manejados que no tienen efectos positivos sobre los polinizadores. Se tiene que hacer caso por caso debido a que algunas flores pueden llegar a atraer algunas plagas, pero por lo general las flores pues promueven la atracción y el mantenimiento de los polinizadores durante toda la época del cultivo y pues no se requiere tanto de estar contratando polinización,
servicios de polinización. Los fertilizantes también tienen un efecto positivo en este manejo orgánico de plagas y polinizadores. Un árbol bien nutrido pues va a tener mayor capacidad de defensa ante plagas y patógenos, pero además de eso va a ofrecer polen y néctar de adecuada calidad nutricional para los polinizadores. Entonces hay efectos multitróficos en los cuales la fertilización promueve la salud del árbol y eso promueve indirectamente la salud de los polinizadores y de los controladores de plaga. Sobre la disponibilidad de agua en estos efectos multitróficos hay hace falta más investigación, pero debido a que el néctar que las abejas consumen de estos árboles es casi el 90 y tantos % agua, pues consideramos que un correcto riego puede promover estos servicios ecosistémicos de polinización. El otro método muy utilizado en este manejo orgánico de plagas y polinizadores son los métodos físicos. Ahí tenemos un cultivo de arándano en el cual se protege de los aves mediante esta malla. Esta malla evita que entren las aves y se coman los frutos del arándano, pero tiene la apertura suficiente para permitir que las abejas entren, realicen la polinización y se alcancen los calibres y la producción necesaria por los productores. Entonces, los métodos físicos muchas veces no consideran estos servicios de polinización que las abejas pueden aportar, únicamente se centran en el control de las plagas. Los insumos bióticos que hemos estado viendo a lo largo de estas pláticas, pues por lo general son o agentes exóticos que son muy buenos para controlar alguna plaga, alguna enfermedad, se reproducen y se introducen en el cultivo, pero muchas veces al hacer esto pues desplazamos especies nativas. Una estrategia que se usa cada vez más es las estrategias aumentativas en las cuales se reproducen microorganismos o artrópodos benéficos mediante cambios en el paisaje del cultivo o mediante se extraen, se reproducen en el laboratorio y se liberan dentro del cultivo para fortalecer las poblaciones existentes y sus beneficios sobre el cultivo. Las abejas son uno de los insumos bióticos también muy utilizados y que no se considera. Se utilizan para aumentar los servicios de polinización. A nivel mundial la más utilizada es la abeja de la miel o Apis mellifera, debido a su semidomesticación y adaptabilidad a una gran variedad de climas y regiones, además de que puede vivir en grandes colonias de hasta 60,000 individuos y bueno, tienen un proceso de semidomesticación que nos permite moverlas a lo largo de todo el país para prestar servicios de polinización. Otra estrategia es la entomovectorización. Este es un cajón de abejas y allí en la letra B es por donde es su salida y entrada. Entonces lo que se hace es colocar algunos microorganismos benéficos para el control de enfermedades en las flores de las plantas a las que se quiere tratar. Entonces la abeja sale, se llena las patitas del microorganismo benéfico, va a la flor y lo deposita directamente controlando esta enfermedad. La ventaja es pues que es una aplicación localizada donde debe de ir el microorganismo y bueno, eso es otro beneficio de este manejo orgánico de plagas y polinizadores. Los insumos abióticos, a pesar de que sean orgánicos, pueden tener efectos sobre los polinizadores y tenemos que tener cuidado con su uso. Por otro lado, como veíamos, si se utilizan biopesticidas de bajo riesgo en floración, si se controla esa plaga que está afectando a las estructuras reproductivas de la planta, podemos beneficiar a las abejas y proteger los servicios que nos otorgan para aumentar el rendimiento. Se requiere mucha investigación acerca de esto. En otras partes del mundo, antes de liberar un producto orgánico, un biopesticida, un producto alternativo, algún aceite esencial, se tiene que probar su posible efecto sobre los polinizadores. En México pues eso está no tan claro. Entonces, antes de utilizar algún producto alternativo, pues es necesario calibrar los posibles efectos sobre los polinizadores y hacer investigación sobre los posibles impactos adversos que pueden afectar la polinización y el rendimiento.
Como sabemos, pues hay un montón de alternativas para el control de plagas y enfermedades en el aguacate de manera orgánica. Sin embargo, pues necesitamos conocer sus efectos para poder reducir sus riesgos. ¿Cómo entran en contacto estos productos alternativos con las abejas? Pueden entrar de manera directa al consumir las abejas néctar o polen contaminado. Al estas posarse en las hojas y se acaba de realizar una aplicación, pues estos productos biopesticidas pueden entrar en contacto con las abejas. Al consumir agua contaminada, muchas veces se preparan productos, estos biopesticidas al aire libre con los tanques de agua, y las abejas al querer consumir agua pues los consumen de manera indirecta, entonces tiene que tener mucho cuidado con eso. También he visto que muchos de los productos para el control de plagas en el aguacate se los llegan a mezclar con melaza. La melaza pues es un azúcar que puede resultar atractivo para las abejas, y si no queremos que ésta los consuma, pues debemos de o cubrir el tambo donde se prepare o evitar agregar estos azúcares. Entonces les presento algunos ejemplos, por ejemplo, de hongos entomopatógenos para el control de plagas y tricoderma para el control de enfermedades. Son de los hongos entomopatógenos más utilizados en la agricultura. Beauveria bassiana, Metarrhizium anisople, y tricoderma pues no es entomopatógeno, pero ayuda para el control de enfermedades. Como podemos ver, en la imagen hay abejas completamente infectadas con los hongos. Esta imagen no es nada más para resaltar pues que sí puede haber un efecto sobre ellas. Depende de muchas cosas, depende de la especificidad de la cepa. Si la cepa es muy específica para la plaga, pues no le va a hacer nada a las abejas, pero hay cepas de hongos entomopatógenos que tienen la capacidad de infectar a muchas otras especies benéficas, no solo a las abejas, sino a muchos controladores de plagas. Y también depende mucho del modo de alimentación. En la imagen de abajo le dieron el hongo entomopatógeno en la alimentación a la abeja, y en la imagen de arriba directamente en la cutícula. Si se fijan, el efecto es mucho mayor en la imagen de abajo que en la de arriba, y está completamente esporulado el hongo, en este caso es Metarrhizium. También puede haber efectos en la cría dentro de la colonia de abejas, menor emergencia, menor peso y hasta una mayor mortalidad. Se creía que esos hongos no se podían reproducir en la colonia por la temperatura a la que está, pero bueno, ya se ha visto que cada vez hay algunas cepas que sí pueden afectar la colonia de abejas. Las bacterias también pueden llegar a ser un problema de la agricultura orgánica hacia los polinizadores. Hay, por ejemplo, el BT, Bacillus thuringiensis, los cristales de BT pueden tener una alta mortalidad sobre las abejas. En este caso, la forma de infección es si la abeja se lo come directamente, debido a que no tiene las enzimas, estas bacterias, para penetrar a través de la cutícula. Entonces, la forma de exposición es muy importante. ¿Qué efectos tiene el Bacillus thuringiensis sobre las abejas? Reduce el vuelo de las abejas, por lo tanto, pues reduce sus efectos en la polinización, la longevidad, incrementa la mortalidad. Se puede ir acumulando en el polen, se va bioacumulando, y a lo mejor al inicio no tiene efectos letales, pero con el tiempo esos efectos van aumentando hasta causar la mortalidad, y pues depende mucho de la forma de exposición y de aplicación. Si se aplica de tal manera que la abeja se lo pueda comer, pues son más fuertes esos efectos. Hay resultados variados, como les comentaba, depende mucho de la dosis utilizada. Hay cepas de hongos entomopatógenos que a dosis muy bajas puede causar una alta mortalidad en las abejas. De la cepa, hay cepas muy especialistas que solo atacan a la plaga que queremos controlar y no a las abejas o a otros organismos o artrópodos benéficos. Del tiempo de evaluación, muchos de esos estudios se hacen a las 24 o a las 48 horas, pero los hongos a veces tardan más tiempo en causar el efecto en la mortalidad y sobre todo al modo de exposición. Entonces, unas estrategias sencillas pues es evitar aplicar durante la floración. Si se requiere aplicar en floración, pues hacerlo fuera de los horarios de mayor actividad de las abejas. Y esto no solo beneficia a las abejas porque no entra en contacto directo, sino que también a estos microorganismos benéficos. Si los aplicamos muy temprano o muy tarde, pues la radiación solar no tiene un efecto sobre ellos y por lo tanto no hay un efecto negativo sobre las abejas.
identificar los posibles riesgos y estar informados de los posibles efectos de estos métodos alternativos contra los polinizadores o contra otros artrópodos benéficos. Y bueno, el mensaje para llevar a casa de esta presentación, pues es que el manejo orgánico es infinitamente mejor que el manejo convencional para la protección de los artrópodos benéficos, los polinizadores, pero aún así los invito a dar un paso más y realizar estas acciones, informarse bien antes de aplicar alguno de estos productos para que sean aún mejores y haya un mejor rendimiento de los cultivos. Gracias. Se juntan los expertos en el aguacate, 22 nos vemos a debatir. En Uruapan, la tierra del